Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 56. Capítulo 386. El invierno en el territorio de Arena Fría acababa de terminar, y el viento fuera del castillo todavía traía una sensación escalofriante. Al amanecer, la niebla se levantó de las laderas y la nieve restante se derritió lentamente a través de las grietas de los muros del castillo. El barón Holder, señor del territorio de la Arena Fría, estaba sentado en el pequeño salón del castillo. La rústica silla de madera crujió levemente al sentarse, señal de su edad. Ser un señor así es muy difícil, murmuró Holder, con el rostro arrugado, como si temiera que otros en el castillo pudieran oírlo. En realidad, nadie lo escuchó. Aparte de sus sirvientes, casi nadie estaba dispuesto a quedarse en su castillo. El territorio de Arena Fría había sido estéril durante años. En los últimos 3 años, las minas se inundaron y los graneros se vaciaron año tras año. Si no fuera por la sal, el grano, la madera y las herramientas de hierro enviadas por la marea roja, este lugar se habría derrumbado hace mucho tiempo. Pero Holder, en el fondo, no estaba dispuesto. Era el señor del territorio de la Arena Fría y, por derecho propio, debía ser el gobernante supremo del dominio. ¿Y ahora qué? Funcionarios enviados por Marea Roja inspeccionaron los libros de contabilidad, los almacenes fueron sellados con sellos de Marea Roja. E incluso la arada y la cría de primavera tuvieron que seguir el calendario de Marea Roja. Cuando la gente del territorio enfrentaba problemas, buscaban a los oficiales de la Marea Roja, no a él. Señor, se ha convertido en una mera decoración. Se rascó el pelo revuelto, con el rostro aún más arrugado. Pero Holder también sabía muy bien que, sin la Marea Roja, no habría sobrevivido el invierno anterior. Los últimos sacos de grano del almacén de su familia se salvaron gracias a la ayuda recibida durante la Marea Roja. Incluso la medicación de invierno que tomó su hijo fue entregada por el equipo médico de Red Tide. Pero en cuanto a la rebelión, Holder solo se atrevió a pensar en ella en su mente, sin atreverse a tomar ninguna acción. Debería almacenar 1 o 2 vagones más de mineral, pensó Holder con cautela antes de retroceder. Olvídalo, el almacén está sellado, incluso una bolsa menos será descubierta. Volvió a pensar, o debería escribir menos en los libros de contabilidad. De inmediato, la imagen de los empleados del departamento de supervisión cruzó por su mente, imaginándose colgado de la puerta de la ciudad. Ya había oído hablar de las consecuencias para otros caballeros que ocultaban sus libros de contabilidad. Holder sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, extinguiendo por completo el pensamiento. Entonces, ¿debería expulsar a los oficiales de la Marea Roja? No seas tonto, solo tengo una docena de soldados de caballería, y un pequeño escuadrón de ellos sería suficiente para acabar conmigo. Cuanto más pensaba Holder, más desanimado se sentía, reclinándose en su silla. Ser un señor es realmente difícil. Ojalá el duque Edmund todavía estuviera aquí. Mientras se masajeaba las sienes, un asistente llamó apresuradamente a la puerta. Señor, Peter, el encargado de ayudar a las víctimas de la Marea Roja, solicita una reunión. El corazón de Holder dio un vuelco. Peter, oficial de ayuda humanitaria para la Marea Roja, ¿vienes a esta hora? ¿Para qué? Se acabó, ¿está aquí para investigarme? Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Interceptaron la carta que le escribía Collins? Recordó aquella carta llena de quejas y su rostro palideció al instante, pero aún así intentó aparentar calma. Déjenlo entrar. Después de que el asistente se fue, Holder rápidamente se bajó las mangas, fingiendo estar sentado derecho, pero el sudor ya se acumulaba en sus palmas. No esperó mucho antes de que Peter entrara en el pequeño salón. Este oficial de la Marea Roja, de mediana edad, vestía una capa roja oscura e hizo una simple reverencia, pero exudaba una sensación de confiabilidad e integridad. Señor Holder. La voz de Peter no era fuerte, pero imponía respeto. Holder fingió impaciencia. ¿Qué pasa? Pedro no se apresuró a hablar, sino que levantó la mano para hacer una señal a los asistentes. 2 ayudantes empujaron dentro un cofre de madera, de la mitad de la altura de un hombre, tan pesado que las losas de piedra crujieron. Holder se quedó atónito, con el corazón encogido, pensando que eran instrumentos de interrogatorio. Instintivamente, retrocedió unos centímetros en su silla. El cofre de madera fue colocado al lado de la mesa y Peter personalmente abrió el cierre con un chasquido. En el instante en que se levantó la tapa, Holder contuvo la respiración. Dentro no había documentos, ni sellos, sino un cofre entero rebosante de deslumbrantes monedas de oro. La luz del sol entraba oblicuamente por la ventana, brillando sobre el oro como si iluminara toda la pequeña habitación. Holder quedó completamente paralizado, olvidándose incluso de tragar. Peter colocó un libro de contabilidad encima del oro, con un tono tan firme como si estuviera anunciando un procedimiento rutinario. Señor, este es el dividendo del territorio de Arena Fría para este año. Los labios del Holder temblaron. ¿Dividiendo? 2000 monedas de oro. Peter se dirigió personalmente a la página de contabilidad del libro mayor y se la acercó. Esta es la contabilidad de la Marea Roja, no habrá errores. Holder se quedó mirando la página. El número 2000 estaba tan claro como si lo tuviera grabado en los ojos. Extendió la mano para tocarla, pero su mano temblaba tanto que ni siquiera podía agarrar la esquina de la página del libro de cuentas. En toda la vida del barón Holder, las monedas de oro que había visto juntas probablemente equivalían a menos de la mitad de lo que había en ese cofre. El territorio de Arena Fría había vivido en la pobreza durante años. Los ingresos de una pequeña baronía como la suya se debían más a la dignidad registrada en el árbol genealógico que a la riqueza real disponible. Y ahora, ese cofre dorado yacía ante él, pesado y regio, su brillo hacía imposible apartar la mirada. Un pensamiento ridículo cruzó por su mente. ¿Me estará jugando una mala pasada el cielo? Peter comenzó a explicar. Los rieles deslizantes duplicaron la velocidad de los envíos, y las bombas de vapor garantizaron que las minas no tuvieran interrupciones. La adquisición de Red Tide también se produjo después de que los precios se estabilizaran, por lo que los ingresos del territorio se dispararon de forma natural. Holder escuchó, con la mente en blanco y sintiéndose un poco mareada.
Repitió en voz baja, 2000 monedas de oro. En toda mi vida, nunca he visto ni 1000. Peter abrió otro libro de contabilidad. Además, el territorio también recibió subsidios para las heladas invernales, subsidios para herramientas agrícolas, bonificaciones para reparaciones de carreteras y puentes, y fondos para la construcción de escuelas. Holder se tomó un momento para procesar la información, sintiendo solo una opresión en el pecho, que de repente pareció disiparse. Finalmente, Peter sacó un catálogo más pequeño y delgado de su bolso, como para un gran final, y se lo entregó a Holder. Estos son artículos disponibles en el gremio de comerciantes de la Marea Roja. Los señores dentro del sistema de la Marea Roja reciben descuentos. La respiración de Holder, que se había recuperado un poco, volvió a ser completamente errática. Miraba el catálogo como si fuera magia prohibida. Peter abrió el catálogo, lo que le permitió ver claramente las filas de artículos, telas finas de la Federación, espadas de acero forjado, joyas, copas de vino de cristal. Eran artículos de alto precio que solo los grandes nobles podían permitirse. Holder estaba completamente emocionado. Nunca me había atrevido a soñar con esto. Peter, ¿puedo comprar este juego de copas de cristal? ¿Puedo comprar esta espada? ¿Incluso esta gema alquímica? Eres el señor del territorio de la arena fría, así que claro que puedes comprarlos. El tono de Peter se mantuvo sereno. El gremio mercante de la Marea Roja los tiene en existencia. Tu descuento también está reservado. Holder sintió como si le hubiera caído un rayo por segunda vez y se levantó de su silla. Lord Lois. Lord Lois es realmente quien cambió el reino del norte. Qué tonto fui. Ya balbuceaba incoherencias, fantaseando, voy a cambiar toda la vajilla del salón de banquetes por cristal. Y encargaré una capa de la Federación para mi esposa. No, 2. Los niños también necesitan una. El territorio de la arena fría necesita volverse respetable. Al notar que estaba completamente absorto imaginando monedas de oro y un futuro prometedor, Peter agregó, señor. La Marea Roja espera que el territorio de arena fría pueda albergar el festival de primavera localmente este año, para celebrar con la gente. Este fue un paso importante en la penetración cultural de Marea Vermela, para integrar más rápidamente el territorio da área fría al sistema. Pero Peter no necesitaba decirle esas cosas a Holder. Holder no se molestó en pensar en las razones más profundas. Al oír que era una celebración, dio un puñetazo en la mesa, haciendo saltar las monedas de oro, celebremos. Tiene que haber una celebración. Nuestro territorio de la arena fría también necesita mostrar su espíritu. Peter asintió, incluiré tu respuesta en el informe de hoy. Holder asintió rápidamente, escribe. Asegúrate de que Lord Lois vea la sinceridad del territorio de la arena fría. Hoy fue el día oficial del Festival de Primavera de la Marea Roja. La niebla matutina del territorio de arena fría aún se aferraba a las paredes grises del castillo de piedra. Pero el frío perenne que persistía en las grietas y callejones parecía haber sido disipado por una calidez que emanaba de los corazones de la gente. Al amanecer, la calle principal ya no tenía el silencio sepulcral del invierno. No estaba claro que Taller de Herrería fue el primero en colgar una bandera roja oscura con el emblema de un sol dorado. Poco después, como si una orden silenciosa se hubiera extendido por toda la ciudad, la puerta de madera de cada casa fue adornada con placas de madera con el emblema del sol, o atadas con tiras de lino rojo brillante. Mirando alrededor, en medio de los polvorientos muros de piedra y la nieve persistente, esos vibrantes toques de rojo de la Marea Roja eran como llamas parpadeantes que incendiaban por completo esta ciudad fronteriza. Un vapor blanco se elevaba desde grandes ollas de hierro alineadas a lo largo de la calle. En ellas se preparaban guisos de avena y carne especialmente para la fiesta. Aunque los trozos de carne eran pocos, mezclados con un toque de manteca y aromas de hierbas, el olor se extendía por el aire y entraba por las ventanas de todas las casas. Caliente. Pan de centeno redondo y fresco. Con especias. Gracias a la generosidad de Lord Lois. Los gritos de los vendedores ambulantes rompieron la tranquilidad de la mañana, trayendo el ambiente alegre característico de una fiesta. El viejo panadero, habitualmente encorvado y con expresión amarga, ahora estaba erguido y alto. Llevaba un delantal atado alrededor de su cintura y un emblema rudimentario de hierro del sol de la Marea Roja prendido en su pecho. Lo habían repartido unos trabajadores humanitarios unos días antes y lo había pulido hasta que brillaba con grasa. Su tienda estaba llena de artículos verdaderamente satisfactorios. Se horneaban panes de centeno del tamaño de un puño con cortezas crujientes, cada uno cubierto con un punto rojo de gelatina de fruta que simbolizaba el brillo del sol. De un estante de madera colgaban varias tiras de carne salada, ahumada y seca, que exudaban un irresistible aroma ahumado, y también había barriles de repollo encurtido. Nunca nos atrevimos a imaginar celebrar un festival como este. El viejo panadero envolvió pan en papel pergamino para un cliente, haciendo un gesto de sol sobre su pecho. Si el oficial Peter no hubiera traído esos carros de harina con el equipo de rescate, el fuego de mi horno se habría apagado hace mucho tiempo, aquella noche de invierno. Debajo del cobertizo de madera cercano, se apilaban pilas de cebollas y raíces transportadas por la caravana mercante de la Marea Roja. En años anteriores, en el territorio de arena fría, esta abundancia era disfrutada únicamente por los nobles señores del castillo. Las calles se llenaron aún más de mineros que acababan de terminar sus turnos de noche. Ya no parecían los mismos que el invierno pasado, sus caras cubiertas de polvo de carbón y sus ojos entumecidos como cadáveres andantes. Hoy en día, casi todo el mundo tenía una tira de tela roja sujeta a su gorro de lana o a su cuello de tela gruesa, o un diseño rudimentario de sol cocido. Corta 2 trozos de carne salada del ancho de un dedo para mí y pesa una bolsita de azúcar moreno para los niños. Hoy es la fiesta de la primavera, la casa necesita un poco de dulzura. Un fornido minero sacó unas monedas de cobre gastadas y las colocó con cuidado sobre el mostrador de madera. Su compañero a su lado se rió entre dientes. Viejo Tom, ¿estás comprando comida para el festival tan temprano? Así es. Y el viejo Tom sonrió, dejando al descubierto una boca llena de dientes amarillos, y señaló la enorme bandera roja que ondeaba en la torre del edificio administrativo a lo lejos. Hace mucho frío este año.
Si Lord Louis no hubiera enviado al oficial Pete, probablemente ya estaríamos enterrados en tumbas congeladas. Que este dinero estuvo bien gastado, es para celebrar nuestra huida de la muerte. Mientras los mineros suspiraban, un sonido claro de pasos llegó desde la esquina de la calle. Pete estaba caminando por esta calle con los otros trabajadores de rescate. Vestía el uniforme rojo oscuro de la Marea Roja. Aunque su capa estaba un poco desgastada, estaba limpia, y los botones de latón de sus hombros brillaban a la luz de la mañana. Agente Pete. Que el sol brille para ti. Oficial, este pan está recién horneado. Pruébelo, no tiene que pagar. Tan pronto como los habitantes del pueblo lo vieron en el camino, el ruidoso mercado no se calmó, por el contrario, surgió una ola aún más entusiasta. Los hombres se quitaron los sombreros y sus gestos demostraron una sinceridad sin precedentes. Las mujeres sonrieron y levantaron sus cestas, ansiosas de llenar sus manos con la mejor comida. Los niños lo siguieron como pequeñas colas, los más atrevidos incluso extendieron la mano y tocaron el borde de su capa. Pete sonrió y asintió con la cabeza a cada uno de ellos, rechazando cortésmente los regalos pero aceptando su profundo respeto. Respiró profundamente el aire, se mezcló con el aroma del trigo y de los fuegos artificiales y sintió una ligera sensación de calor en el pecho. Un año. Inconscientemente, Pete se frotó el ligero desgaste de su muñeca, mientras sus pensamientos vagaban hacia hace un año, cuando pisó por primera vez esta tierra. En aquel entonces, el territorio de la arena fría no era así. Era como una ciudad silenciosa y sin vida, donde hasta el viento que soplaba traía un lamento. Recordó que era una tarde sombría y que el tren de la Marea Roja acababa de entrar en la ciudad. No hubo bienvenidas, ni insultos. Solo pares de ojos ocultos tras grietas en puertas, ventanas y vallas rotas. Aquellos ojos estaban nublados, insensibles y, más profundamente, mostraban una vigilancia como la de un lobo al acecho. En ese momento, la distancia entre él y aquellos sujetos era tan pequeña y, al mismo tiempo, tan grande. Lo suficientemente cerca para poder oler el olor a humedad de sus ropas gastadas, pero tan lejos que, sin importar lo que dijera, simplemente lo mirarían con ojos aterrorizados y cerrarían las puertas de golpe. A sus ojos, Pete, vestido con un uniforme rojo, era simplemente otro señor que venía a explotarlos. Le temían, igual que temían al invierno y a la muerte. Pete no se echó atrás. Recordó lo que había dicho el instructor de la Academia Marea Roja. No esperes que te entiendan inmediatamente. Debes usar acciones para grabar tus reglas en sus corazones. Entonces comenzó a usar las habilidades que aprendió en Crimson Tide para resolver la desesperación en esta tierra, una cosa a la vez. Lo primero que había que hacer era devolverle la vida a la mina muerta. El pozo de la mina se inundó con agua subterránea helada. Los capataces del antiguo señor feudal solo usaron látigos para obligar a la gente a meterse en el agua, lo que resultó en que solo algunos cadáveres más flotaran. Al llegar, Pete no blandió un látigo. En lugar de eso, escribió una carta urgente a Lord Louis. 6 meses después, varios monstruos de acero que arrojaban humo blanco fueron transportados hasta la boca del pozo, bombas de vapor. Cuando las máquinas rugieron ensordecedoramente, como bestias gigantes, bombeando incansablemente agua negra del pozo profundo día y noche, los mineros, previamente entumecidos, se arrodillaron en el suelo, pensando que era una especie de milagro. No se arrodillen, gritó Pete, de pie en el lodo. Esto es tecnología de la Marea Roja. El agua se ha secado, mañana empezamos a trabajar y habrá salarios. Lo segundo era conseguir que la gente se pusiera de pie. Antiguamente, los mineros tenían que cargar pesadas cestas de mineral, subiendo paso a paso por el profundo pozo. Muchos sufrían de lesiones de espalda incluso antes de cumplir los 30. Pete trajo gente del departamento de artesanía e instaló filas de rieles revestidos de madera y chapa metálica a lo largo del pozo de la mina. Cuando el primer vagón de mineral, cargado de mineral, salió fácilmente de la entrada de la cueva por las vías, los mineros tocaron los rieles con manos temblorosas. Se dieron cuenta por primera vez de que no necesitaban arriesgar sus vidas para trabajar. Lo tercero era informar a todo el mundo a dónde iba su dinero. Este fue el paso más difícil. Pete erigió una enorme placa de madera a la entrada de la sala administrativa, donde se fijó un libro de contabilidad público en el formato unificado de la Marea Roja. Cada impuesto recaudado, el destino de cada saco de grano para ayuda humanitaria y el uso de cada moneda de cobre estaban claramente registrados. La recaudación de impuestos de los antiguos amos era un robo, la de Marea Roja es la norma, dijo Pete a los espectadores, señalando el libro de contabilidad. Cada grano de trigo que paguen queda registrado aquí. A cualquiera que se atreva a manipularlo, la cuchilla del departamento de supervisión lo aniquilará. Cuando los sujetos vieron que esas cifras se habían traducido en realidad en caminos reparados, graneros construidos según los estándares de la Marea Roja y raciones distribuidas entre ellos en invierno, la capa de hielo llamada vigilancia finalmente se derritió por completo. Sin olvidar la recién terminada escuela municipal. Antes, los hijos de los mineros solo podían revolcarse en el polvo de carbón como si fueran hierbas. Ahora, sentados en aulas bien iluminadas, seguían a los maestros enviados por la Marea Roja y cantaban, Lord Louis salva el territorio del norte. Cuando el viejo minero, con el rostro cubierto de polvo de carbón, escuchó a su hijo leer por primera vez las palabras de un libro, este hombre, que nunca había derramado una lágrima en su vida, abrazó las botas de Pete y lloró tanto que no pudo mantenerse en pie. Sucedió así, paso a paso, una cosa tras otra. Pete utilizó el poder y la sabiduría que le otorgó la Marea Roja para intervenir con fuerza en sus vidas, transformando ese pantano fangoso en tierra sólida. Aquella vigilancia, como la de un lobo en fuga, se disipó, sustituida por una confianza y una reverencia casi ciegas. Empezaron a darse cuenta de que este estricto oficial Pete era diferente de los amos anteriores, que solo usaban látigos. De hecho, era él quien les daba de comer y quien comprobaba si los techos se habían derrumbado, incluso en una noche de nieve. Esta reverencia no era solo para Pete personalmente. Pete sintió que cada vez que mencionaba el nombre Lord Louis, el brillo en los ojos de estos súbditos se hacía aún más devoto. Porque Pete les había dicho, soy solo un albacea. Fue Marea Roja, el gran conde Luis Calvino, quien les dio las máquinas de vapor, los ferrocarriles, la comida y las escuelas.
Así, esa gratitud fluyó a través de Pete hacia ese nombre distante, como el sol. Así que Pete caminó por la calle, disfrutando la sensación de estar rodeado de gente, de ser seguido por miradas. Ese sentimiento fue maravilloso. Ya no era un humilde ayudante, se había convertido en la columna vertebral de estas miles de personas, su deidad protectora a sus ojos. Ese sentimiento de logro le hizo sentir que todo el frío que había soportado y todas las noches sin dormir que había pasado habían valido la pena. Y cuanto más disfrutaba de ese honor, más profunda era su gratitud hacia esa persona. Inconscientemente, Pete miró la bandera roja que ondeaba en la distancia y respiró profundamente. Sin Lord Lois, no soy nada. Fue Lord Lois quien le dio este uniforme, estos suministros y, lo más importante, este conjunto de métodos contra la marea roja que podrían cambiar el mundo. Él simplemente siguió el plan elaborado por Lord Lois y construyó una ciudad tan maravillosa. Todo el prestigio que poseía era un reflejo de la gloria de la marea roja. Que el sol siempre brille para ti, mi señor. Pete oró en silencio, enderezó la espalda y caminó con pasos más firmes hacia el final de la calle. Allí, el médico de turno en Red Tide estaba publicando el boletín de salud invernal. Número de muertos, 6. Pete se detuvo y su mirada se detuvo en ese número. Aquellos que no estén familiarizados con la situación podrían verlo simplemente como un récord negativo, pero para quienes han vivido en el territorio del norte durante más de una década, esta cifra no fue menos que un milagro. Es importante saber que en los duros inviernos anteriores, este número solía ser de al menos 200, o incluso más. Cada vez que las tormentas de nieve bloqueaban las carreteras, el territorio de la arena fría se transformaba en una isla aislada. Los ancianos morían en silencio sobre lechos de tierra congelada, los mineros tosían sangre en plena noche y los niños morían jóvenes de fiebre por falta de dinero para comprar medicinas. En aquella época, el final del invierno solía ir acompañado de una intensa actividad en las funerarias, y las procesiones fúnebres se extendían de un extremo a otro de la calle. Pero este año solo hubo 6. Y Pete conocía muy bien los nombres de esas 6 personas. 3 eran ancianos y el resto estaban en fases terminales de enfermedades preexistentes. Nadie murió de frío, nadie de hambre, nadie fue abandonado en la nieve por no poder pagar el tratamiento médico. Todo esto gracias al puesto médico de la esquina, que exhibió tanto una cruz roja como una bandera solar. Los médicos enviados por la marea roja no cobraban honorarios por las consultas, y la amarga sopa de hierbas para los resfriados era dada por la fuerza a todos los señores débiles todos los días. Lord Lois dijo que, en el territorio afectado por la marea roja, las vidas humanas son más preciosas que el oro. La marea roja había logrado esto. Mamá, mira. Tengo el sol. La voz clara de un niño irrumpió en la memoria de todos. Un grupo de niños, vestidos con gruesas ropas de algodón que no les sentaban bien, sostenían en sus manos pequeños molinetes de madera, con dibujos de soles pintados en las aspas. Se mezclaron con la multitud, cantando canciones cortas compuestas por los bardos del equipo de socorro, la bandera roja se iza, el hielo y la nieve se derriten, la gracia del Señor, como el viento primaveral que pasa. Sus rostros estaban sonrosados, ya no tenían el color azul violáceo de la hipotermia. Los adultos miraron a aquellos niños y sus miradas se volvieron excepcionalmente tiernas. A ambos lados de la calle, antorchas empapadas en resina de pino y cintas de colores blasonadas con el emblema de la marea roja se mecían con el viento. No se trataba de una simple decoración festiva, sino de un auténtico acto de lealtad. Todos allí, desde el comerciante que vendía pan con una etiqueta con su nombre prendida en su ropa, hasta los mineros agradecidos y la postura erguida de Pete. Se convirtieron en la piedra angular más sólida del orden de la marea roja en este mercado rebosante de elementos rojos. El viento todavía era frío y la vida aún no era próspera, pero mientras veían el emblema omnipresente del sol de la marea roja, los corazones de la gente se calentaban. Porque sabían que mientras esa bandera roja permaneciera izada, el duro invierno del territorio de arena fría habría llegado a su fin. Capítulo 387. En el territorio del norte, a principios de otoño, el viento ya traía una brisa ligera y fresca. En el distrito norte de Ciudad Marea Roja, la plataforma de carga recién construida estaba rodeada por un círculo de solemnes caballeros con armadura roja. A pocas personas se les permitía acercarse al círculo interior, solo los escribas vestidos de negro del Salón de Asuntos Internos, los inspectores uniformados de gris del Departamento de Carreteras. Una docena de representantes invitados de las caravanas de comerciantes y unos pocos artesanos veteranos especialmente autorizados para observar la ceremonia. En la ladera exterior de la tierra, se reunió un círculo de sujetos venidos desde lejos. Estaban rojos de frío, pero sus ojos estaban fijos en las vías del tren paralelas que se extendían a través de la niebla blanco-grisácea. ¡Qué tiempo tan horrible! Reto se encogió de hombros, tratando de ocultar su barbilla congelada en la piel de zorro que forraba su cuello. Parecía tener poco más de 20 años y vestía un traje sureño de seda bien entallado, aunque algo fino, que lo hacía destacar entre los norteños envueltos en gruesas pieles. Esta era la primera vez que acompañaba a su padre a ese lugar, la ciudad de Marea Roja. No entiendo por qué tenemos que quedarnos aquí bebiendo aire frío. Reto pateó el suelo, quejándose con un hombre delgado y modesto a su lado. Ni siquiera sabía el nombre del hombre, solo que él también era una de las personas invitadas por Lord Bradley, el administrador jefe de asuntos internos. Oye, escúchame, resopló Reto con la arrogancia propia de un joven amo de una gran casa comercial. Mi padre, el presidente de la casa comercial del Trigo Dorado, solo me envió para reemplazarte porque tenía asuntos urgentes que atender. ¿Dice el Ministerio del Interior que este es un momento histórico? Ja. ¿Solo por esas 2 barras de hierro enterradas en el barro? El hombre delgado que estaba a su lado se llamaba House, y no le molestaba la arrogancia de Reto. Llevaba ropa de trabajo cubierta de polvo de carbón, el uniforme del departamento de artesanía. Señor, dijo House suavemente, debería abrocharse el cuello un poco más alto. ¿Qué? Reto frunció el ceño, pensando que el matón se burlaba de él por su fina ropa. Porque esa es la veta de hierro del campo nevado, murmuró House. A cualquiera que la vea por primera vez le temblarán las rodillas. Sería vergonzoso caerse, señor.
Reto estaba a punto de burlarse del sensacionalismo del montañés cuando, de repente, el suelo desprendió una sensación extraña. Tan pronto como sintió una ligera molestia, la grava bajo sus pies comenzó a rebotar sin parar, produciendo débiles ruidos metálicos contra las vías del tren. No fue el temblor violento de un terremoto, sino una vibración como la de 10.000 caballos al galope. Inmediatamente después, una ráfaga de viento larga y desconocida rompió la fría quietud del comienzo del otoño. El sonido no era ni el estruendo de una trompeta ni el rugido de una bestia mágica. Era frío, profundo y extremadamente penetrante, golpeando directamente la médula ósea de Reto, provocando un hormigueo en su cuero cabelludo y tragándose el desprecio que estaba a punto de proferir. La fina niebla en la distancia se disipó violentamente. Ante los ojos entrecerrados de Reto, un objeto colosal de acero, arrojando humo espeso, avanzaba hacia él a lo largo de las vías. ¿Qué clase de monstruo es ese? Inconscientemente, Reto dio 2 pasos hacia atrás, sus piernas cedieron y su espalda se estrelló con fuerza contra la barandilla. Si no fuera por la rejilla, realmente se habría sentado en el suelo, exactamente como House había predicho. Esa es la veta de hierro del campo nevado, susurró House, con los ojos brillando de entusiasmo. El enorme parachoques delantero de la locomotora parecía un escudo pesado utilizado por los caballeros que cargaban, brillando con la luz fría y única del hierro frío. Enormes bielas de metal impulsaban ruedas de acero del tamaño de un hombre, produciendo un sonido metálico estridente, pero increíblemente rítmico, acompañado de una sensación física absoluta de opresión. La sensación de que si no te movías, quedarías aplastado. Y clac, clac, clac. Mientras el tren se acercaba, Reto sintió que el suelo debajo de la plataforma temblaba levemente, sus oídos se llenaron del rugido mecánico y el fuerte silbido de vapor generado por el gigante. Nunca había visto una existencia tan inmensa y poderosa. La confianza y el desdén que albergaba como joven jefe de una caravana mercante fueron completamente destrozados por este gigante de acero. Sintió un shock indescriptible, que superó cualquier imaginación que pudiera haber tenido sobre armas o guerreros. Inconscientemente abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. ¿Eso es todo? Reto finalmente logró articular las palabras. Había un silencio sepulcral en el andén, roto solo por la respiración pesada que resonaba en el aire. El tren, acompañado del chirrido de sus frenos, se detuvo justo al lado de la línea roja del andén. El vapor blanco hirviente expulsado por la válvula de alivio de presión envolvió instantáneamente la mitad de la plataforma. Una ola de calor surgió, disipando todo el frío. La puerta del carruaje se abrió. Marea roja. Lord Louis Calvin fue el primero en actuar. Llevaba su característica túnica negra de señor, y su expresión era tranquila mientras su mirada recorría a la multitud. Abre la bodega de carga. Tras un gesto de Louis, los zapadores abrieron el vagón de carga sellado y de aspecto increíblemente pesado que estaba detrás de él. Dentro había montañas de sacos de arpillera, cada uno con la boca llena y estampado con un emblema dorado de una espiga de trigo y un sol. Reto, inconscientemente, se estaba protegiendo, ya había visto muchas escenas en las que personas hambrientas se peleaban por medio trozo de pan negro. Pensó que estos norteños mirarían los sacos de harina como perros salvajes, con los ojos brillando de codicia. Pero estaba equivocado, completamente equivocado. Cuando colocaron ante ellos aquellos sacos de grano que les habrían salvado la vida, ninguno de los cientos de súbditos vasallos de las afueras miró siquiera 2 veces la harina. Innumerables pares de ojos, como atraídos por alguna fuerza magnética, estaban fijos con fervor en el joven vestido de negro que estaba de pie frente a la niebla blanca de vapor. Era algo más primitivo, más fanático que el deseo de comida. Era una reverencia absoluta hacia quien hacía milagros. Señor Louis, gritó alguien primero. Inmediatamente después, como un fuerte viento que barre Whitwave, la multitud en la ladera de tierra levantó sus manos en olas. No hubo peticiones de comida, solo rugidos que parecían quemar el alma, Lord Louis. Ese grito fue más agudo que el largo silbido del tren momentos antes, y golpeó instantáneamente los tímpanos de Reto. Guardián del invierno profundo. Genial Calvin. La onda sonora estalló como un tsunami. Reto observó con horror cómo House, el humilde artesano a su lado, se aferraba fuertemente a la barandilla con una expresión fanática. En los ojos de House había un orgullo casi demencial, la mirada de un creyente que muestra el Dios verdadero a un hereje. Señor. Lo vio con claridad. Ese es nuestro Señor. Ese es el gran Señor Louis. Reto se vio obligado a retirarse repetidamente debido a la creciente ola de fanatismo. En medio de los aplausos ensordecedores, Louis no mostró ningún signo de arrogancia. Él simplemente permaneció allí, en medio del vapor creciente y los aplausos, mirando las caras fanáticas. Entonces el joven señor hizo un gesto. Levantó lentamente su brazo derecho y presionó firmemente su puño enguantado de cuero negro contra su pecho izquierdo. Un saludo de respuesta. Auge. Si la ovación anterior fue un tsunami, este momento fue una avalancha. Al ver la respuesta del señor, la multitud enloqueció por completo. Reto sintió que la plataforma bajo sus pies temblaba violentamente por la onda de sonido, y no pudo oír nada más que ese nombre. Louis mantuvo la pose durante 3 segundos completos. Luego bajó la mano, con la palma hacia abajo, y presionó suavemente el aire vacío. Pero en el instante en que ese gesto cesó, la avalancha de aplausos comenzó a disminuir milagrosamente, hasta que finalmente, solo quedaron suspiros entrecortados y el rugido lejano de la máquina de vapor. Control total. Esto no era solo afecto, era control absoluto. Un hombre de verdad debería ser así. Ese era el único pensamiento de Reto. Luis no se detuvo en el andén. Escoltado por los caballeros, recorrió el camino que la fanática población había abierto automáticamente y subió al carruaje que regresaba al centro administrativo. Incluso después de que el séquito del señor desapareciera al final de la calle, el fanatismo sofocante permaneció en el aire durante mucho tiempo. Media hora después, en el centro administrativo de la ciudad Marea Roja, la oficina del señor. La pesada puerta de roble se cerró lentamente detrás de él, produciendo un suave clic. El panel de la puerta, grueso como una pared, aislaba por completo el clamor aparentemente incesante del exterior.
Lois se desabrochó un botón del cuello, se quitó los guantes de cuero negro, manchados de frío y polvo de carbón, y los arrojó descuidadamente en un rincón de la larga mesa. Siéntate, dijo. Rodeó la mesa y se sentó en su silla de respaldo alto. No había ningún signo de relajación que indicara un gran logro, su espalda permanecía recta y sus dedos golpeaban habitualmente el apoyabrazos. Los pocos que lo siguieron, Bradley, el comisionado de comercio, Lambert y el vacilante Hamilton, finalmente se recuperaron de la atmósfera fanática anterior y recuperaron la compostura de los que toman las decisiones. Lois no habló inmediatamente, simplemente cerró los ojos y sus dedos tamborilearon rítmicamente sobre la mesa. 4 días enteros. Solo 4 días. Los huesos de Lois todavía estaban un poco inestables por la vibración prolongada, pero lo hizo sentir real y alegre. En el pasado, esta carretera era una arteria seccionada. Desde las minas del territorio Starforge hasta los muelles de Down Harbor, fue una marcha fangosa y mortal, desde las tierras de cultivo del territorio Whitwave hasta las mesas de comedor de Red Tide City. Fue una apuesta contra la ventisca. Pero durante esas 96 horas, esta bestia de acero no descansó. No necesitaba dormir, ni masticaba forraje como las mulas y los caballos, ni cojeaba porque el suelo helado era demasiado duro. Consumía solo carbón y agua, recorriendo incansablemente las llanuras desoladas donde se alternaban el día y la noche. En la mañana del primer día, el mineral de hierro del territorio de la Forja Estelar cayó en los vagones como una cascada negra. En la tarde del segundo día, la brisa del mar procedente de Puerto da Alborada, trayendo el aroma de especias del sur, entraba por las ventanas. Al mediodía del tercer día, cargó pesados sacos de harina desde el territorio de la Ola de Trigo. Y ahora, en la noche del cuarto día, yacían pacíficamente en los almacenes de Ciudad Marea Roja. Esto no era magia, pero superaba la magia. Cuando los 4 territorios fueron unidos por la fuerza por esta cadena de acero, el concepto llamado Marea Roja finalmente se transformó de una mancha de tinta en un mapa a una entidad viva y pulsante. Un total de 1200 años, 4 días. Aunque ya estaba sentado en una silla cómoda, el comisario de comercio de Slan todavía lo encontraba un tanto increíble. Abrió el libro de contabilidad que llevaba consigo, su dedo recorriendo rápidamente las líneas, sus ojos, habitualmente medio cerrados, ahora abiertos y expresivos, revelaban el fervor celoso de un comerciante. Mi señor, si mi más prestigiosa caravana comercial hiciera este viaje de ida y vuelta, sin contar ventiscas, bandidos ni siquiera la muerte de mulas y caballos por agotamiento, tardaría al menos 40 días. Y eso en verano. El comisionado de comercio de Slan agarró el grueso libro de contabilidad, blandiéndolo como un arma. Esto significa que nuestra tasa de rotación de capital es 10 veces más rápida que la de los gremios de comerciantes del sur. Mientras sus productos se pudren en el barro, los nuestros ya se han vendido 3 veces. Eso ni siquiera se puede llamar ganancia, es prácticamente robarles el dinero. Más que sus malditas ganancias, lo que me importa es cómo encajar todo esto, interrumpió Bradley, haciéndose eco de las divagaciones de Deslan. Podemos transportar la producción de un mes desde el territorio de la Ola de Trigo en 4 días. Cielos. El granero del ayuntamiento simplemente no puede soportar ese ritmo de producción. Bradley se rascó el cabello ralo y suspiró, pero una sonrisa apareció en sus labios. Lambert, que había permanecido en silencio, no miró el libro de contabilidad ni bebió agua. Se quedó detrás de Lois como una estatua, con la mirada baja, aparentemente todavía saboreando las vibraciones del tren en movimiento. No se trata solo de la carga. La voz de Lambert era baja, audible solo para las pocas personas presentes en la sala. Como caballero, no vio ni monedas de oro ni pan. Si, a lo largo de esos 4 días, el tren hubiera estado cargado con mis caballeros y bestias pesadas, habría significado que, tan pronto como los bárbaros del norte comenzaran a reunirse, nuestras espadas ya estarían en sus gargantas. Levantó la cabeza y miró a Lois, sus ojos brillaban con una luz fría. 4 días es tiempo suficiente para lanzar un ataque sorpresa en cualquier rincón de la región norte, o para reforzar una ciudad en peligro. Mientras Lois escuchaba la discusión, el esquema de su ambicioso plan se fue haciendo cada vez más claro en su mente. Comida, riqueza, guerra. Estos 3 pilares que sostienen la existencia del territorio finalmente encontraron su base más sólida en medio del rugido metálico de esos 4 días y 4 noches. Se levantó y caminó hacia el enorme mapa de la región norte que estaba en la pared. Se ha abierto la circulación interna, pero el corazón apenas comienza a latir. Ahora, necesitamos permitir que la sangre fluya a las extremidades. Tomó un bolígrafo y dibujó una línea discontinua y sinuosa en el área en ruinas marcada en gris en el lado este del mapa, al lado del antiguo sitio de la ciudad Alabarda de Hielo. Proyecto fase 2, rumbo al este. Instalación de una línea ferroviaria secundaria que conecta la zona de reconstrucción del Halcón de Hielo. El equipo de reconocimiento ya ha trazado la ruta. Debemos evitar esos malditos páramos corrosivos, tóxicos e infestados de insectos y trazar una nueva ruta estable a lo largo del Valle de Roca Gris. La reconstrucción de la ciudad de la Alabarda de Hielo requiere enormes cantidades de piedra. Transportarla en carreta tardaría hasta el próximo siglo. Pretendo usar el ferrocarril para acelerar la reconstrucción. Luego señaló hacia el sur, proyecto fase 3, hacia el sur. Esta vez, incluso el comisario de comercio de Slan se quedó sin palabras. Construiremos el ferrocarril hasta el punto donde se une con las rutas comerciales de los nobles del sur. Luis miró fríamente el área en la parte inferior del mapa que representaba el bloqueo y la hostilidad, como alguien está bloqueando nuestras rutas comerciales. Utilizaremos productos más baratos y una logística más eficiente para invadir sus fronteras. Que las mercancías de la Marea Roja fluyan hacia el sur y atraigan a todos aquellos refugiados que no pueden sobrevivir allí, así como a los comerciantes interesados a lo largo de los ferrocarriles. El asunto al que se refería Lois era que la familia Calvin, aparentemente al darse cuenta de que se estaba distanciando gradualmente del gremio de comerciantes Calvin, había empleado ciertas tácticas para persuadir a algunos nobles de que no compraran los productos de Red Tide. Entonces Lois se giró para mirar a Hamilton, que estaba acurrucado en su silla, tomando notas frenéticamente. Esto requiere una modernización técnica. El Hamilton, el actual pozo de hierro del campo de nieve, es muy pesado. Atravesar largas rutas de montaña es agotador.
Sí, sí, señor. Respondió Hamilton, nervioso, mientras se subía las gafas hasta el puente de la nariz. Quiero la próxima generación de calderas, más ligeras y duraderas. Voy a ordenar al territorio de la forja estelar que empiece a fabricar rieles de bastidor más delgados para soportar pendientes, dijo Lois, levantando un dedo. Además, la Academia de Artesanos debería abrir de inmediato un curso de mantenimiento de trenes de vapor. No quiero que el tren se averíe a mitad del viaje y tenga que esperar a que todos ustedes vengan corriendo de marea roja para arreglarlo. Quiero que todas las estaciones futuras tengan personal que sepa reparar trenes. El joven artesano asintió frenéticamente, casi rompiendo el bolígrafo que sostenía. Finalmente, Lois se giró y miró a Lambert. Lambert, ¿qué significa esto estratégicamente? Significa velocidad, señor, respondió Lambert sin dudarlo. Las líneas de suministro invernales ya no serán una pesadilla. Sin depender de carros, nuestra infantería pesada podrá movilizarse 10 veces más rápido. Exactamente. Lois puso ambas manos en el borde del mapa, bajando la voz, con una presión sofocante, en el futuro, cuando comience la guerra imperial. Al escuchar las 4 palabras guerra imperial, el aire en la calefaccionada oficina pareció congelarse instantáneamente. La mano de Deslan se congeló en el aire mientras giraba el libro de contabilidad, la sonrisa de Bradley se endureció en su rostro, incluso Lambert no pudo evitar que su párpado se moviera ligeramente. Pero Luis no dudó ni se echó atrás. Continuó con calma, como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo para mañana. Cuando estalle la guerra imperial, mientras las legiones enemigas roen pan duro en la nieve, esperando un reabastecimiento a ritmo maratoniano. El territorio de la Marea Roja podrá reunir un ejército bien equipado y físicamente robusto en 3 días. El bolígrafo en su mano dibujó rápidamente líneas en el mapa, conectando la ciudad vieja de East Albert, Silver Pin Crest, Red Tide City, Whitway Territory, Starford Territory y Down Harbor. Se trataba de una red gigantesca que cubría toda la región sureste-norte. Este es el objetivo a largo plazo, un anillo interior contra la Marea Roja y una línea exterior en la región norte, afirmó Lois, dejando el bolígrafo y haciendo una pausa. Observaron la formidable y grandiosa red de acero en el mapa, comprendiendo finalmente que la ambición de este joven señor nunca se había limitado simplemente a mantener el control de un solo rincón. La respiración de todos se volvió entrecortada. Lois volvió a sentarse en su silla, dejó escapar un suave suspiro y reanudó la conversación sobre las amenazas inmediatas. Pero cuanto más grande es esta red, más frágil se vuelve. Se giró y su mirada se posó de nuevo en el jefe de rostro grasiento del grupo de ingeniería. Así que, además de esta serpiente rápida, necesitamos una bestia que pueda morder. Hamilton. El joven artesano, distraído, dio un salto y casi se le cae el cuaderno. Ah. Sí, señor. Escuché que esa cosa se despertó. Hamilton hizo una pausa y su nerviosismo inicial fue reemplazado instantáneamente por el fervor singular de un entusiasta de la tecnología. Enderezó la postura. Mi señor, la prueba de presión de la caldera ha pasado. Aunque el eje de transmisión aún se sobrecalienta ligeramente con un par elevado, está completamente listo para el combate. Muy bien. Lois se ajustó el puño de la camisa y miró a Lambert a su lado. Mañana, reúne a todos los del grupo de ingeniería. Vamos a echar un vistazo. Lambert levantó ligeramente la cabeza, confundido, y se encontró con la mirada de Lois. Y ve a ver tu nueva montura, Lambert, dijo Lois en voz baja. Está lista para ti y los caballeros de la Marea Roja, una auténtica máquina de guerra. Capítulo 388. Una mañana, en el sitio de pruebas 3, un desagradable olor a carbón flotaba en el aire. El área estaba rodeada de imponentes paredes de roca gris, lo que hacía que su nivel de secretismo fuera uno de los más altos de Ciudad Marea Roja. En ese momento, el centro del campo parecía haber sido preparado como una trampa mortal, trincheras fangosas de la mitad de la profundidad de un hombre, arbustos afilados entretejidos y varios muros de piedra gruesos que imitaban estructuras de murallas urbanas. La mirada de Lois cayó sobre el gigante cubierto por una lona en el centro del campo. Medio paso detrás de él, el caballero comandante Lambert permanecía inmóvil como una estatua. Este caballero extraordinario también miró al gigante, sus ojos libres de dudas, poseyendo solo el escrutinio característico de un soldado. Sabía que Lois nunca hacía nada en vano, ya que Lord Lois lo llamaba la nueva era, algo capaz de cambiar las reglas debía estar escondido bajo ese lienzo. Sin embargo, los jóvenes caballeros Gray y Saco, que estaban al otro lado, estaban un poco inquietos. Gray tiró del cuello de su camisa, mirando el suelo embarrado. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Ten paciencia, hablas demasiado, interrumpió Whale. Aquel joven caballero, antaño torpe y que solía seguir a Luis a todas partes, tenía ahora 17 años. El haber servido como guardaespaldas de Luis durante muchos años lo había despojado de su ingenuidad juvenil, y sus hombros, antes bastante delgados, ahora se mantenían erguidos como una vara. Ya no prestó atención a la impaciencia de Gray, manteniendo su mano en la empuñadura de su espada, imitando intencionalmente a su admirado Lord Lois. Mientras tanto, en el centro del campo, Hamilton limpiaba nerviosamente el vaho de sus gafas. Él y la docena de miembros del equipo de mecánicos detrás de él parecían completamente desaliñados, con las caras cubiertas de aceite, los ojos oscuros y la ropa de trabajo remendada y cubierta de polvo de carbón. Pero estos artesanos, que normalmente se limitaban a mirar fijamente las plantas, ahora tenían ojos que brillaban con una mezcla de entusiasmo e inquietud. ¿Estás listo?, preguntó Lois. Hamilton respiró profundamente y asintió a los aprendices que estaban detrás de él. Revelar. Las cuerdas gruesas fueron tiradas hacia abajo y la enorme lona impermeable se deslizó hacia afuera. Las palabras que Gray estaba a punto de decir se le quedaron atascadas en la garganta, no por asombro, sino porque eran demasiado feas. No había armaduras elegantes y aerodinámicas ni el brillo misterioso de las runas alquímicas. Lo que apareció ante todos fue un bloque de acero corto, extraño y con forma de cuña. Su superficie estaba cubierta de densos remaches y las placas de armadura negras aún presentaban marcas de martillos y manchas de aceite de forja.
La enorme hoja frontal en forma de V recordaba a un jabalí con una pala de hierro como cara. Esa cosa. Gray frunció el ceño. Con el debido respeto, mi señor, parece que le costaría incluso darse la vuelta. Si estuviéramos en el campo de batalla, podría darle 3 vueltas con mi caballo. Lambert giró la cabeza y le dirigió a Gray una mirada tranquila. No hicieron falta palabras. Aquellos ojos endurecidos por la batalla silenciaron instantáneamente al joven caballero. Hamilton escuchó el desprecio de Gray, pero no replicó, simplemente palmeó los remaches fríos en silencio, como si estuviera calmando a una bestia dormida. No saques conclusiones precipitadas, dijo Lois con indiferencia. Hamilton, primera ronda de pruebas. Hamilton hizo un gesto con la mano y un caballero de prueba con el rango de caballero formal levantó una hermosa lanza de acero y la empujó con fuerza hacia el frente de la máquina de guerra. Sonido metálico. La lanza se rompió y el caballero se tambaleó hacia atrás por el retroceso. ¿No es eso actuar demasiado? Cosa, que estaba ansioso por intentarlo, finalmente no pudo contenerse y habló. El joven salió, se inclinó ante Lois y dijo, «Señor, esa fuerza no me alcanza ni para hacerme cosquillas». El señor Hamilton no necesita hacer semejante farsa para demostrar su dureza. Déjeme intentarlo. Lois asintió, entonces inténtalo. Un destello de ferocidad y excitación brilló en los ojos de Cosa. Ahora era un caballero de élite de alto nivel, manejar un trozo de hierro no debería ser un problema. Tomó un pesado dardo de acero puro del estante de armas, respiró profundamente y los músculos de sus brazos se contrajeron como rocas. ¡Pum! Acompañado de un rugido ensordecedor, el dardo se transformó en una imagen residual negra que gritaba mientras atravesaba el aire y se estrellaba contra la máquina de guerra. Este golpe fue suficiente para penetrar 3 capas de escudos de torre revestidos de hierro. Golpear. No era el sonido nítido del acero al romperse, sino un golpe sordo y áspero, como un martillo pesado golpeando una estaca de madera podrida. El propio Cosa dio un respingo y dio 2 pasos hacia atrás. En la placa de armadura deformada, el dardo estaba retorcido y deformado. Solo quedaba una pequeña marca blanca y brillante, del grosor de un pulgar, en la superficie de la armadura. Esto es imposible. Cosa ignoró el dolor agudo en su mano y se apresuró a tocar la marca, con los ojos llenos de incredulidad. La sensación no es la correcta, es como golpear una especie de roca elástica. Esta es una armadura compuesta, dijo Hamilton, de pie junto a la máquina de guerra, enderezando su espalda, previamente encorvada, con la voz llena de orgullo técnico. La capa exterior es de acero fino y frío, y la capa más interna es de placa de acero remachada. Pero el secreto está en el centro. Insertamos una capa de 7,5 centímetros de teca elástica empapada en aceite de tung. Su resistencia es enorme, pero la madera la absorbió por completo. Los miembros del equipo mecanicista detrás de él también inflaron el pecho. Era su obra maestra, el resultado de innumerables experimentos. Mi señor, en ese momento, Lambert, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante de repente. Esta armadura es realmente extraordinaria, dijo Lambert con un dejo de respeto en la voz. ¿Puedo probar sus límites? La expresión de Hamilton cambió. Miró a Lois con cierta preocupación. Una armadura compuesta podía bloquear a los caballeros de élite, pero enfrentarse a un caballero extraordinario era territorio desconocido. Lois, sin embargo, asintió con un dejo de curiosidad en sus ojos. Adelante. No te contengas. Lambert respiró profundamente y cogió un martillo de guerra de 2 manos que había sido fabricado especialmente para él. Una extraordinaria energía de batalla, de un color rojo pálido, envolvió al martillo como llamas, y el aire circundante se distorsionó debido a la alta densidad de energía. Romperse. Lambert asestó un golpe devastador. Auge. Un rugido ensordecedor resonó dentro del área de prueba cerrada, y el cuerpo de 20 toneladas de la máquina de guerra fue impulsado violentamente hacia atrás por el único impacto. Una alarma estridente sonó desde el interior de la máquina de guerra. Hamilton se lanzó hacia adelante como si se hubiera quemado, buscando grietas en el blindaje, y gritó al conductor, informe sobre la integridad estructural. ¿Está rota la viga principal? La viga principal está intacta. Solo el blindaje exterior está deformado. La respuesta temblorosa pero entusiasta del aprendiz llegó desde adentro. El humo y el polvo se disiparon. El blindaje frontal de la máquina de guerra no había sido penetrado. Sin embargo, en el punto de impacto, apareció un enorme y aterrador cráter, del tamaño de una cuenca y de unos 15 centímetros de profundidad. Hamilton dejó escapar un largo suspiro, se dio la vuelta y gritó emocionado a Lois, se mantuvo en pie. Señor. Integridad estructural. Lambert dejó caer el pesado martillo y miró la abolladura con expresión sombría. Usé todas mis fuerzas, dijo Lambert, girándose y mirando a los demás caballeros, quienes también mostraban asombro. Un golpe con toda la fuerza solo lo abolló, probablemente haría falta otro golpe para perforarlo. Gray sintió que se le secaba la garganta. ¿Ni siquiera un caballero extraordinario podría destruirlo de un solo golpe? Ya basta, la voz de Lois interrumpió los pensamientos de todos. Próxima prueba. Hamilton gritó inmediatamente a los artesanos, presuricen. Abran las válvulas al máximo. Hagan rugir a esa bestia. A medida que el carbón de alta energía era arrojado al horno, un denso humo negro salía de los gruesos tubos de escape situados en la parte trasera de la máquina de guerra. Golpe. 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 Era un ruido áspero, como el de una bestia gigante sufriendo el rugido de un león. Las orugas empezaron a girar, levantando barro. No era tan rápido como un caballo de guerra, pero la opresión visual era devastadora. Inmediatamente después, chocó con la línea de caballos frisones que iba adelante, diseñada específicamente para bloquear a la caballería. Crack, crack. Esas estacas afiladas y de madera dura, que eran bastante problemáticas para los jinetes, eran tan frágiles como fideos instantáneos en comparación con la cuchilla y las orugas de un tractor.
La máquina de guerra no daba señales de disminuir la velocidad, los atropelló sin detenerse, se hundió en la trinchera fangosa y luego, acompañada por el rugido de su motor, se alejó trabajosamente. Es muy torpe, Gray apretó los dientes, demostrando su última resistencia. Mientras no le dé y siga moviéndome, como su cañón principal está fijo, no podrá alcanzarme. Luis lo miró y dijo fríamente. Hamilton, carga el cartucho de plomo. Despeja un área en forma de abanico en un ángulo de 120 grados frente a ti. La máquina de guerra dejó de funcionar. El tubo de hierro fundido, corto, grueso y antiestético, se elevó ligeramente. Con un nítido clic, el conductor tiró de la enorme palanca de carga, empujando con fuerza un contenedor de hierro sellado, lleno de plomo, escoria de hierro y aceite de pedernal, dentro de la recámara. El sonido del mecanismo de bloqueo al activarse era como el de un gigante de hierro apretando los dientes. Fuego. No hubo trayectoria del proyectil lanzado. En ese momento, todos sintieron únicamente los tímpanos palpitar violentamente, como si alguien hubiera golpeado un gong de bronce dentro de sus cabezas. Auge. Una tormenta de agua de color rojo anaranjado brotó de la tubería, acompañada de llamas que se extendían. Cientos de diminutas balas de plomo, del tamaño de un pulgar, mezcladas con afilados fragmentos de hierro, se transformaron instantáneamente en una impenetrable red de muerte bajo el violento impacto de la pólvora alquímica. Fue una tormenta de metal en el más verdadero sentido de la palabra. A 30 metros de distancia, 50 blancos de hierro, tirados por cuerdas para simular cargas de caballería, fueron alcanzados directamente por la tormenta de metal. En ese mismo momento perdieron por completo su forma original. Sin puntos ciegos, sin huecos. La tierra fue arada de manera desigual y la tierra fue esparcida hasta una profundidad de medio pie. Aquellos hombres de hierro, sus corazas fueron perforadas, sus extremidades arrancadas, y fragmentos de metal destrozados se dispersaron y cayeron en el humo, tintineando al aterrizar de nuevo en el barro. Incluso el muro de piedra al borde del campo, utilizado para las pruebas, fue acribillado a balazos y fragmentos de piedra volaron por todas partes. Todo el campo estaba completamente en silencio. Gray se quedó paralizado, su rostro pálido como el gris. Sus labios temblaron levemente y sus manos inconscientemente protegieron su pecho, como si la ola de calor abrasador fuera a destrozarlo en el siguiente segundo. Las maniobras evasivas que acababa de ensayar mentalmente, su orgullosa habilidad como jinete, parecían tan ridículas frente a aquella red metálica absolutamente violenta. No hay necesidad de predecir. No hay necesidad de apuntar. Incluso una mosca quedaría reducida a escombros dentro de esta área en forma de abanico. La boca de Lambert se torció levemente. Como un caballero extraordinario, su visión dinámica le permitía ver con mayor claridad que los demás. La velocidad de esos proyectiles de plomo era tan alta que incluso las imágenes residuales eran invisibles. Incluso él, si entraba en esa zona sin preparación. Lambert cerró los ojos, una escena cruzó por su mente, filas de máquinas de guerra avanzando, escupiendo ráfagas continuas de plomo y llamas, y su regimiento de caballería cayendo como trigo cosechado. No hay duelos gloriosos, solo carnicería industrializada. Esta cosa privó a los caballeros del espacio del campo de batalla del que dependían para sobrevivir. Pero aún no había terminado. Lois no les dio a nadie la oportunidad de respirar y volvió a ordenar, pasen al siguiente plato. Cuarta ronda de pruebas, destructor de ciudades, señaló Hamilton hacia la máquina de guerra. El conductor tiró de la palanca de mando y la máquina de guerra vibró violentamente en su lugar. Un humo espeso y negro salía de los escapes traseros, lo que indicaba claramente la acumulación de presión para un ataque más pesado. La recámara se abrió y el cartucho de plomo, aún caliente, salió expulsado, cayendo al barro con un sonido crepitante. Esta vez, dos cargadores trabajaron juntos para empujar un proyectil cónico, marcado con placas rojas de peligro, hacia la recámara. La máquina de guerra ajustó lentamente su ángulo, con su cañón apuntando hacia la gruesa pared de granito a 200 metros de distancia. Fuego. Auge. A diferencia del estruendo ensordecedor de los disparos de fusil de hace unos momentos, esta vez el disparo del cañón fue amortiguado y potente, como un fuerte puñetazo que golpea el pecho de la tierra. La visión de todos era tan limitada que ni siquiera podían seguir la sombra oscura que emanaba del cañón del arma. El siguiente segundo. A 200 metros de distancia. Auge. Una enorme explosión surgió de la pared de granito. La pared de granito de 2 metros de espesor parecía como si hubiera sido aplastada desde dentro por una mano gigante e invisible. Las piedras trituradas fueron lanzadas en todas direcciones como astillas, y el humo y el polvo se elevaron varios metros de altura. Cuando el humo y el polvo se disiparon, la otrora robusta fortificación defensiva se había transformado en una enorme brecha, con marcas de quemaduras de la explosión aún visibles en las piedras rotas. Las pupilas de Lambert se contrajeron violentamente. Esta fue la orgullosa bomba mágica de Silco, lanzada desde adentro. Inmediatamente después, el carro de guerra dejó escapar un rugido y sus orugas levantaron barro mientras aceleraba su carga. Era como un toro enfurecido, usando el enorme arado en forma de V en el frente para aplastar las ruinas. Chocar. El resto del muro se derrumbó por completo por el impacto del acero, nivelándose con el suelo. La zona estaba completamente en silencio, solo se oía el característico sonido del motor del vehículo de guerra enfriándose. El aire estaba cargado de olor a pólvora, que resecaba la garganta de la gente, pero nadie se atrevía a toser. Es muy fuerte, rompió Lois el silencio, su voz calmada hasta el punto de ser fría, pero no es perfecto. Lambert respiró profundamente, luchando por recuperar la compostura después del shock. Los laterales y la parte trasera son puntos ciegos, y la visibilidad también es muy mala, dijo Lambert con un tono algo seco. Si alguien viene por un lateral y ataca los raíles o la rendija de observación, será inútil. Tenemos que compensar eso, señaló Hamilton rápidamente, sudando profusamente. Podemos abrir aberturas de fuego a ambos lados del vehículo, pero... Caballería pesada blindada, dijo Whale, que de repente estaba detrás de Lois. La voz del joven no era fuerte, pero sí inusualmente firme. Miró al monstruo de acero sin miedo en sus ojos, solo pensativo. Señor, como es un yunque, necesita que alguien le ponga un matamoscas.
Whale señaló el costado del carro de guerra. No podemos dejar que esta cosa luche sola. Sugiero enviar la caballería pesada más fuerte para formar una escolta dedicada que avance con el carro de guerra. Este se encargará de romper las líneas defensivas, y la caballería se encargará de masacrar a cualquier enemigo que intente acercarse a sus flancos. Lois giró la cabeza, luciendo algo sorprendido por el joven que lo había estado siguiendo durante 2 años. El niño que solía permanecer allí, sosteniendo una espada sin hacer nada, ahora comprendía la coordinación táctica. Muy bien dicho, Whale, asintió Lois con aprobación. Miró a Lambert, ¿oíste eso? Eso se llama coordinación caballero-tanque. Lambert asintió, manteniendo su mirada fija en el carro de guerra. Pero en ese momento, Hamilton, de pie junto a él, no parecía relajado, al contrario, parecía vacilante. Señor, no entiendo de táctica. Pero... Hamilton se rascó el pelo manchado de aceite y se giró para mirar a un joven fibroso que tenía detrás, que sostenía un grueso libro de contabilidad. En cuanto a los costos y la logística, deja que Toby te informe. La gran cantidad de estas monedas de oro me está dando un dolor de cabeza. El empleado, llamado Toby, fue llamado, se sobresaltó y rápidamente corrió al frente con el libro de contabilidad. Señor. Toby se ajustó las gafas con voz temblorosa. Según los cálculos del equipo mecanista. Solo dame los números, interrumpió Lois. Sí. Toby tragó saliva con dificultad y abrió el libro de contabilidad. Este prototipo, incluyendo la investigación, el desarrollo y el consumo de materiales, costó un total de 9.800 monedas de oro. Solo esta ronda de pruebas costó 60 monedas de oro en combustible y municiones. Al oír este número, los jóvenes caballeros que los rodeaban se quedaron sin palabras. ¿Casi 10.000 monedas de oro? Suficiente para comprar un pueblo pequeño y próspero. En cuanto al costo por vehículo. El dedo de Toby recorrió el libro de contabilidad. Actualmente, el costo de fabricación de este Marea Roja modelo 1 es de 1.200 monedas de oro. Eso equivale a todos los ingresos anuales de un señor. Gray no pudo evitar murmurar, ¿qué locura? ¿Más de 1.000 monedas de oro por un trozo de hierro? Con ese dinero se podría comprar territorio en la frontera norte. Esto es solo un prototipo. Hamilton interrumpió. Una vez que esté terminado para la producción en masa, muchas piezas se pueden fundir usando moldes en lugar de que los herreros martilleen cada una individualmente. El costo disminuirá. Toby asintió rápidamente y añadió, sí. Sí, si se logra establecer una línea de producción como dijo el señor, el costo estimado de las primeras 10 unidades podría reducirse a unas 600 monedas de oro. 600 monedas de oro. Lambert repitió la cifra en voz baja. Para la gente común, seguía siendo un precio astronómico, pero para un arma de guerra. Lois tomó el libro de contabilidad, ni siquiera miró los números, simplemente lo cerró y se lo devolvió al empleado. Es muy caro. Lois se giró y su mirada recorrió a todos los presentes, deteniéndose finalmente en Lambert. Lambert, entrenar a un caballero extraordinario como tú, desde los 6 años, fortaleciendo huesos y músculos, bebiendo pociones mágicas, contratando maestros famosos, dañando armas. Además de ese golpe de suerte de 1 entre 10.000, ¿cuánto dinero cuesta eso? Lambert guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, incalculable, señor. Exactamente. Lois golpeó la áspera placa de blindaje del carruaje de guerra, produciendo un ruido sordo. Mientras esta cosa tenga planos y materias primas, los talleres de la Marea Roja pueden construir 3 al mes. Mientras la suministres, no se cansará, no temerá a la muerte y no huirá por un colapso moral. Tengo dinero y ferrocarriles. Instalad estaciones de reparación en todas las estaciones de tren y transportad el equipo al frente en tren. La voz de Lois se volvió excepcionalmente firme. Aunque uno explote, no me sentiré mal. 600 monedas de oro, eso es solo la ganancia de vender 2 carretadas de especias. Pero si un caballero como Lambert muriera, o 100 jóvenes como Gray murieran, sería una pérdida que la Marea Roja no podría soportar. Con todas sus preocupaciones resueltas, Lois miró a todos los presentes. Cosa, ¿cuánto tiempo llevas practicando con la lanza? 14 años, señor. Lois señaló al conductor que había bajado del carruaje de guerra, un aprendiz flaco y de cara grasienta que parecía un mono. Se llama Bill, y hace 2 meses era granjero. Pero con esa estafa que acaba de hacer, podría convertirte en un colador. Estas palabras destruyeron por completo el último vestigio de orgullo en los jóvenes caballeros. Muchos de los jinetes presentes mostraban expresiones complejas en sus ojos. La emoción provenía del hecho de que la Marea Roja poseía un arma divina, pero, más que eso, había una melancolía indescriptible. A menos que alguien fuera un caballero extraordinario como Lambert, frente a semejante torrente de acero, la gloria de los caballeros ordinarios parecía perder todo valor. Lambert respiró profundamente y se arrodilló. Este comandante no mostraba signos de melancolía. Como soldado, sabía en el fondo que, con la situación del imperio deteriorándose y la amenaza del sur creciendo día a día, esta despiadada eficiencia era la garantía de supervivencia de la Marea Roja. Señor, dijo Lambert con determinación, los tiempos han cambiado. Para jóvenes como Gray y Cosa, que habían practicado diligentemente artes marciales desde la infancia, al mirar al monstruo que todavía arrojaba humo negro, el sentimiento de pérdida en sus corazones no podía llenarse con unos pocos lemas. Si 10 años de diligente práctica con una lanza fueran inferiores a un granjero manejando un joystick, ¿qué sentido tendría todo ese sudor? Luis captó esta emoción con gran sensibilidad. No se fue de inmediato, sino que descendió del mirador, caminando por el barro hasta llegar al carro de guerra. Extendió la mano y golpeó la placa de armadura caliente, sintiendo la áspera vibración. ¿Qué? ¿Sentirse agraviado? Lois se giró y su mirada recorrió a los jóvenes caballeros caídos, para finalmente posarse en Lambert, que acababa de ponerse de pie. Levanten la cabeza, dijo Lois con voz tranquila pero que transmitía una orden innegable. Señaló al gigante que tenía a su lado, míralo de cerca. Es realmente resistente y su potencia de fuego es realmente feroz.
Pero Hamilton, diles, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para ponerlo a funcionar aquí durante estos 10 minutos? Hamilton, que estaba cerca, se secó rápidamente el aceite y el sudor de la cara y dijo con una sonrisa irónica, 2 días enteros, Dios mío. Tuvimos que precalentar la caldera, revisar más de 200 válvulas y también necesitábamos un tren exclusivo para transportar agua y carbón. Esos pocos disparos de hace un momento fueron emocionantes, pero fue dinero tirado a la basura. Solo con ese carbón de alta pureza se podría haber comprado ese montón de lanzas. ¿Escuchaste eso? Luis miró a los caballeros y dijo, es ciego, sordo y una bestia exigente que devora oro. No puede ver a los asesinos que se acercan sigilosamente por un lado, ni puede oír el sonido de la cuerda de un arco al tensarse en las sombras. Cuando se rompen las vías o se acaba el carbón, se convierte en un simple ataúd de hierro abandonado junto al camino. Si opera solo, un asesino ágil tiene 1000 maneras de destruirlo. Lois se acercó a Cosa y miró al gran bárbaro. Cosa, esta cosa puede derribar muros, pero puede escalar acantilados. ¿Puede infiltrarse en campamentos enemigos para decapitar comandantes? ¿Puede entablar combate a bayoneta con enemigos en las ruinas de una batalla callejera? Cosa se quedó atónito por un momento, luego inconscientemente negó con la cabeza. No, señor. Está demasiado gordo. Se oyeron risas dispersas a su alrededor y la atmósfera se volvió un poco más tranquila. Lois giró la cabeza. Crear esto no se trata de eliminarte, sino de liberarte. Recuerden guerras pasadas. Incluso los caballeros más elitistas tuvieron que enfrentarse a una lluvia de flechas, usando sus propios cuerpos para cargar contra las formaciones de lanceros enemigos. Eso era acabar con sus propias vidas, un desperdicio de talento. Luis señaló el carro de guerra que estaba detrás de él. Ahora, deja ese trabajo sucio y agotador atrás. Es responsable de atraer el fuego, es responsable de romper las líneas de defensa, es responsable de avanzar fácilmente en la línea del frente. Lois se acercó a Lambert y ayudó al comandante a enderezar su hombrera, que estaba ligeramente torcida. Y tú, vas a cambiar materiales consumibles por bisturíes quirúrgicos, punto. Una vez que hayan desmantelado por completo las formaciones enemigas, atacarán por los flancos, usando sus espadas para derribar a los comandantes en pánico, persiguiendo y matando a los remanentes que huyen. El carro es el martillo que destruye todos los obstáculos, y los jinetes son la espada afilada que traspasa el corazón con precisión. La voz de Lois resonó con claridad en la brisa matutina. Mientras haya guerra, la intuición, la reacción y el coraje humanos nunca quedarán obsoletos. Te necesita para proteger sus flancos, así como tú la necesitas para bloquear la lluvia de flechas que viene del frente. El último rastro de melancolía en los ojos de Lambert había desaparecido. Miró la horrible máquina, luego a Lois. Solo entonces comprendió realmente la intención del joven señor. No se trataba de reemplazar, sino de complementar. Abrazos mutuos, repitió Lambert en voz baja, y luego le dedicó a Lois el saludo militar habitual. Esta vez, sus movimientos estaban guiados únicamente por la intención de luchar. Este subordinado lo entiende. En ese momento, el sol naciente finalmente atravesó el alto muro y su luz solar dorada inundó el fangoso campo de pruebas. A un lado, había un monstruo industrial rudimentario y torpe que arrojaba humo negro, y al otro lado, una formación cuadrada de caballeros vestidos con refinadas armaduras de acero, empuñando espadas afiladas. Estas dos fuerzas, originalmente incompatibles, se fusionaron de manera maravillosa en ese momento. Bueno, no te quedes ahí parado, dijo Lois con un gesto de la mano y se giró hacia la salida. Encárgate de ese grandullón. Hamilton, no olvides abrirle algunas rejillas de ventilación. Bill tenía la cara morada cuando salió hace un rato. Sí, señor. Finalmente, la risa estalló en el campo de pruebas. Pero esta risa ya no era de desprecio, sino de anticipación por el futuro. Capítulo 389. Piso superior del centro administrativo, oficina privada de Lois Calvino. La leña de pino ardía en la chimenea, creando una atmósfera acogedora que contrastaba marcadamente con el viento frío y la nieve que caía a principios de otoño en el exterior, formando dos mundos distintos. Luis Calvino no estaba sentado tras el gran escritorio repleto de documentos. En cambio, se había cambiado de ropa, se había puesto ropa informal y estaba sentado en el sillón junto a la chimenea. Tomó la sartén de plata y vertió lentamente el líquido ámbar en 2 vasos de cristal, empujando uno de ellos sobre el asiento vacío frente a él. Se oyó un golpe en la puerta. Escribir. Lambert empujó la puerta, con su capa todavía húmeda por el aire frío, y se preparó instintivamente para realizar el saludo caballeresco estándar. No hay necesidad de tanta formalidad en privado, dijo Lois Calvin, levantando la vista con una sonrisa y apoyando la mano en el reposabrazos. Toma asiento. Esta es una cerveza Golden Wheat recién hecha del territorio de la ola de trigo, que acaba de llegar. Lambert todavía conservaba la costumbre de bajar la cabeza, hacer un breve saludo militar y luego sentarse en el sofá de enfrente. Al tomar la copa de vino, las puntas de sus dedos tocaron el cristal frío, y fue entonces cuando pareció emerger lentamente de la conmoción de la experiencia del día. Miró al joven sereno que tenía delante y una emoción indescriptible brotó en su corazón. Hace unos años, Luis Calvino era todavía el hijo abandonado de la familia Calvino, exiliado por su falta de talento, con los ojos oscuros y perdidos, olvidado por el destino. En ese momento, él mismo era simplemente un protector jurado con el título de caballero de alto rango, pero sin un futuro prometedor. En aquella época, Luis Calvino era el señor del norte y controlaba un poder industrial y militar sin precedentes. Y él también, con los recursos concedidos por Luis Calvino, había superado un obstáculo que lo atormentaba desde hacía años, convirtiéndose en caballero extraordinario y comandando miles de soldados. Estos pocos años parecen una eternidad. Pero el tacto frío del vino en la copa le dijo que todo era real. Mi señor, este vino es fuerte, dijo Lambert, tomando un sorbo. Pero es bueno. Creo que está aceptable, listo para exportar, dijo Lois Calvin, girando suavemente la copa y acercando el borde a la llama. El vino ámbar reflejó el fuego, mostrando un brillo dorado oscuro.
Lambert recordó la escena reciente y susurró, ese carro de guerra a vapor es simplemente un monstruo. Una formación de caballería tradicional no resistiría una sola carga contra él. Era un caballero extraordinario. Su físico, su de batalla y sus artes marciales, según los estándares de la era antigua, ya lo situaban entre la pequeña élite de la cima del continente. Pero, en el momento de la prueba de artillería, sabía muy bien que, incluso si fuera él, desprevenido, el que se encontrara en ese suelo nevado, el resultado sería el mismo. Luis Calvino dejó su copa de vino con voz serena. No es solo un monstruo, es la rueda de hierro de una nueva era. Por valiente que sea un hombre, por gruesa que sea su armadura, ante algo así, el honor no le salvará la vida. Hizo una pausa, con la mirada ligeramente pesada. Entonces necesitamos construir más monstruos como estos. Miró a Lambert y dijo, porque el tiempo que nos queda es menor del que imaginaba. Lambert sabía que Luis Calvino no se refería a los bárbaros. Colocó el vaso sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Alguna novedad? Luis Calvino no se anduvo con rodeos. El cuerpo del regente ha llegado a su límite. La leña en la chimenea crujió. 2 años como máximo, quizá incluso menos, afirmó con calma Luis Calvino. Lambert frunció el ceño, tan pronto como su Alteza exhale su último suspiro. Que en el momento en que muera, añadió Luis Calvino a las palabras no pronunciadas de Lambert, habrá desaparecido la última piedra que pesa sobre el imperio. Se acercó a la ventana y golpeó suavemente el marco. Afuera, el viento y la nieve se mezclaban con el cristal. Los príncipes empezarán a disputar, los nobles empezarán a tomar partido, se movilizarán legiones, algunas provincias querrán tratar sus fronteras como sus propias vallas y el imperio será desmantelado lentamente. La voz de Luis Calvino era tranquila, la guerra civil es inevitable. Lambert guardó silencio unos instantes antes de hablar. Entonces, ¿cómo planea el territorio de la Marea Roja tomar partido? El territorio de la Marea Roja no toma partido, dijo Lewis Calvin, contemplando la extensión nevada. El territorio de la Marea Roja, al igual que el norte, necesita sobrevivir. Dijo con calma, lo que tenemos que preparar es tener todavía la fuerza para levantar nuestras espadas después de que hayan luchado entre sí hasta el agotamiento. El territorio de la Marea Roja no puede ser un pequeño bote a la deriva, sino un barco de hierro que navega contra las olas. Cuando el imperio se sume en el caos, no solo debemos defender el norte, sino también contar con el capital para dar caza al sur en cualquier momento. Ampliar el ejército y construir carros de guerra es un pozo sin fondo, afirmó Lambert. ¿No dijiste la última vez que el gremio de comerciantes de la familia Calvin ya está tomando medidas? Esta era su preocupación más realista. Se podían entrenar soldados, construir carros de guerra, pero sin dinero, incluso los mejores diseños de forja seguían siendo solo eso, diseños en papel. Los labios de Luis Calvino, sin embargo, se curvaron en una sonrisa. La sonrisa no era amable, sino que contenía un ligero escalofrío. Actuaron demasiado tarde, dijo Luis Calvino. Hace 2 años, estas tácticas podrían habernos aplastado, pero ahora. Regresó y casualmente sacó un informe financiero de una pila de documentos que había sobre la mesa. Los minerales y productos industriales de la Marea Roja ya han inundado la Federación Esmeralda, y el norte tiene suficiente grano para alimentar a todos durante 3 inviernos. Luis Calvino miró a Lambert y le dijo, no te preocupes por el dinero. Mientras puedas entrenar a los soldados, encontraré la manera de hacer que el dinero aparezca. Lambert lo miró y de repente se dio cuenta de que la afirmación no era una exageración. Desde los tiempos en que solo poseían un feudo ruinoso hasta ahora, con almacenes y banderas de la Marea Roja por toda esta llanura nevada. Lambert había presenciado cómo este joven creaba comida, armas, talleres y territorios de la nada en repetidas ocasiones. Lambert respiró hondo. Sabía lo que Luis Calvino quería saber, así que informó las cifras disponibles. Mi señor, el número total de legiones ascendía a 8.650 hombres. 3.650 son de la fuerza principal de la Marea Roja, todos absolutamente leales y actualmente equipados con el equipo más moderno. Los antiguos subordinados del duque Edmond, las legiones Hoja Rota, Hierro Frío y Colmillo Plateado, se fusionaron en 5.000 hombres. Lucharon juntos, recibieron salarios y tierras juntos en los últimos años, especialmente ese grupo de Hierro Frío. Ahora, ya no reconocen solo el estandarte de Edmond, reconocen las órdenes militares de la Marea Roja. La cantidad es suficiente, asintió Luis Calvino, pero no es suficiente. Las palabras parecían contradictorias, pero Lambert entendió lo que quería decir. En la antigüedad, la fuerza militar se juzgaba únicamente por los números, pero después de la batalla de la Madre Cría, nadie se atrevió a mirar solo las cifras. Luis Calvino extendió un dedo y comenzó a enumerar las cosas una por una. Tienes que estar atento a los asuntos venideros. Primero, hay que perfeccionar las operaciones coordinadas. Dejen de lado la arrogancia de la orden caballeresca. Acostúmbrense a atacar al amparo de carros de guerra a vapor y a luchar junto a los caballeros granaderos de la explosión demoníaca. Cuando entremos en batalla en el futuro, ya no serán caballeros al frente y infantería detrás, sino toda la línea del frente avanzando junta. En segundo lugar, una expansión especializada. Duplicar el tamaño de la caballería pesada del oso blanco para romper las defensas. Además, forma más equipos de lanzallamas y de demolición. Estos 2 tipos de unidades serán necesarios para enfrentar hordas de monstruos y luchar en las calles de la ciudad. Lambert asintió levemente. Entonces Luis Calvino dejó su copa de vino, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo solemnemente, pero Lambert, lo que voy a decir es aún más importante que ese carruaje de guerra a vapor. Quiero establecer nuevas reglas para este ejército. Lambert se enderezó inmediatamente. Por favor, habla. Es muy sencillo, dijo Luis Calvino, levantando un dedo. A partir de hoy, los caballeros de la Marea Roja, ya sea que estén reprimiendo bandidos o patrullando, tienen prohibido aceptar ni un solo trozo de pan seco de los civiles. No se les permite cabalgar imprudentemente por las aldeas, y todo lo prestado debe ser devuelto. Si alguien se atreve a actuar como antes, pensando, estoy arriesgando mi vida para protegerlos, ¿qué hay de malo en robarme un pollo?, entonces se les quitan las medallas y se les expulsa de las filas.
Lambert se quedó allí aturdido por un momento, frunciendo ligeramente el ceño. Mi señor, esto puede ser difícil. El comandante habló con franqueza. Si sus exigencias son tan estrictas, me temo que los hermanos de abajo se quejarán, pensando que estamos siendo demasiado exigentes. Quejas, sonrió Lois Calvin, con un matiz de mayor significado en su expresión. Lambert, ¿qué crees que deberíamos temer más si expandimos el territorio de la Marea Roja y nos apropiamos de las tierras de otros en el futuro? Lo que más temo son las órdenes de contraataque de la caballería enemiga o los ataques sorpresa del enemigo, respondió Lambert, desde una perspectiva militar. No, respondió Luis Calvino, negando con la cabeza. Lo que más deberíamos temer es tener que dejar la mitad de nuestras tropas para proteger las ciudades que capturemos contra posibles disturbios. Luis Calvino se levantó y caminó hacia el enorme mapa del norte, pasando el dedo sobre los territorios que no pertenecían a la Marea Roja. Lamberto, si nosotros, como otros señores, pasamos por aquí como langostas, saqueando dinero, comida y mujeres, ¿cómo nos verá la gente común? Nos verán como una banda más de bandidos. ¿Esconderán la comida y advertirán al enemigo? Luis Calvino se giró y miró a Lambert. Su tono se volvió extremadamente claro y directo. ¿Pero qué pasa si somos diferentes? Imaginen si nuestros soldados entraran en una aldea sin molestar a la población, pagaran por lo que se llevaron e incluso ayudaran a reparar los caminos. Entonces, para esos súbditos que ya han sufrido suficiente explotación, ¿qué somos? Lambert respondió inconscientemente, son buena gente. Salvadores, corrigió Luis Calvino. Son nuestros, y están deseando que les abran las puertas y los reciban con los brazos abiertos. Luis Calvino volvió al sofá, cogió de nuevo su copa de vino, con un tono relajado, pero que revelaba un frío cálculo. Este es el apoyo popular que quiero. No se trata de ser un santo moral, sino de ahorrar dinero y salvar soldados. Si nuestra reputación se extiende, cuando nuestro ejército marche hacia el sur en el futuro, la gente común en otros territorios, al escuchar que el ejército de la Marea Roja ha llegado, no huirán, sino que respirarán aliviados. En aquella época, para tomar una ciudad, bastaba con enviar un recaudador de impuestos para izar una bandera. No era necesario dejar tropas para guarnecer la plaza. Lambert estaba estupefacto. Había luchado en batallas toda su vida, siempre pensando en cómo aniquilar al enemigo, y nunca había considerado que no molestar a la población pudiera ser un método de asedio más brillante. A esto se le llama conquistar corazones y mentes, dijo Luis Calvino, señalándose el pecho. Quiero que el nombre de Marea Roja tenga más fuerza en el corazón del pueblo que en el del emperador. Así que Lambert, aunque tengan que fingir, haz que se comporten como caballeros por mi bien. La voz de Luis Calvino se hizo más grave, transmitiendo una orden innegable. Dígale a la gente de allí abajo que quien se atreva a arruinar la reputación de la Marea Roja destruirá el sustento de todos. Si ganan la guerra, el botín irá a las arcas públicas, y usaré el dinero del tesoro para recompensarlos hasta que se ablanden. Pero a cualquiera que se atreva a meter la mano a escondidas en el bolsillo de un civil, le cortaré la mano. Los jinetes no son matones callejeros. Deberían ser como quienes llevan antorchas en la carretera de noche. Si son demasiado bruscos, las chispas caerán y prenderán fuego a la casa. Si son demasiado débiles, no iluminarán el camino. Debes enseñarles este equilibrio. Lambert respiró profundamente. La confusión en sus ojos desapareció por completo, reemplazada por una profunda sensación de asombro. Al principio, había pensado que se trataba simplemente de una especie de meticulosidad por parte del joven señor, sin imaginar nunca que ocultaba su ambición de conquistar el mundo. Lo entiendo, mi señor. Lambert se puso de pie, y esta vez su reverencia fue más solemne que nunca. De este ejército no solo será la espada en vuestras manos, sino también el estandarte más puro de la Marea Roja. Luis asintió con satisfacción. Adelante, afila un poco esa espada. Pronto la usaremos para abrir las venas de este imperio en decadencia. Tan pronto como comience la guerra civil imperial, la sangre de esa vieja bestia del imperio fluirá en todas direcciones. Lo que necesito que me garantices es que, cuando sea nuestro turno de atacar, esta espada golpeará precisamente donde necesita cortar. Lambert se levantó, listo para irse, lanzando una última mirada a la joven silueta junto a la ventana. Aquel frágil joven, una vez desterrado al territorio del norte, ahora se encontraba en la cima de las llanuras nevadas, como si hablara con todo el continente. Lambert no dijo nada más, simplemente caminó hacia la mesa, colocó su puño derecho suavemente contra su pecho e hizo un saludo militar tan formal que era casi rígido. Mi señor, su voz era baja y firme, no importa hacia dónde apunte su espada, la legión de la Marea Roja no lo defraudará. Haré los preparativos ahora. Lois inclinó la cabeza, lo miró, asintió y no dijo nada más. Cuando la puerta se cerró, el sonido del viento quedó amortiguado por la rendija y la habitación quedó instantáneamente en silencio. Solo estaba encendido el fuego de la chimenea, junto con el mapa de todo el imperio colgado en la pared. Lois regresó a la mesa, su mirada se deslizó hacia el sur desde Snow Peak en el territorio del norte, deteniéndose en la pequeña área marcada como la capital imperial. El punto rojo todavía estaba fijado discretamente en el pergamino. Lois extendió la mano y tocó suavemente el espacio vacío entre la capital imperial y el territorio del norte. Vamos, murmuró, veamos quién cede primero. La fortaleza Roca Gris estaba ubicada en el desfiladero entre el territorio del norte del imperio y la provincia Roca Gris, como una puerta de hierro negro, vigilando fríamente los lados norte y sur. Este era el límite de la orden. Al sur, había un mundo próspero, lleno de monedas de oro y vino. Al norte, una tierra de exilio, dominada por el hielo, la nieve y el salvajismo. Dentro de la fortaleza, flotaba en el aire una sofocante sensación de seriedad mortal. Se colocaron antorchas cada 5 metros en el pasillo, iluminando las cabezas de las bestias mágicas y las armas bárbaras capturadas que colgaban de las paredes. Aunque habían sido tratadas, el olor a sangre aún era palpable. El suelo estaba pulido y reluciente, un brillo creado por innumerables botas de hierro que lo pisaron año tras año. La puerta de la oficina del comandante de la 17ª Legión estaba abierta. El comandante Ackerman Grell estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera con marco de hierro negro.
No llevaba ninguna armadura de placas, solo una camisa de seda finamente cortada con el cuello ligeramente abierto. Como caballero que había entrado al reino extraordinario, el viento helado de las tierras del norte no era más que una brisa fresca para él. Tenía la complexión física de un oso grizzly erguido, e incluso cuando estaba sentado casualmente, el aura opresiva de un extraordinario de alto nivel llenaba toda la habitación como si fuera palpable. Al oír pasos en la puerta, Ackerman no levantó la vista de inmediato. Estaba estudiando un mapa militar frente a él, trazando suavemente varias líneas rojas con su dedo, con una expresión concentrada y arrogante. Si el Ministerio de Asuntos Militares te envió a revisar los suministros, espera en el pasillo lateral. Cuando esté de mejor humor, te atenderé, por supuesto. Estoy aquí para entregar vino, General Grell. La voz que le respondió era firme, imperturbable ante la presión de lo extraordinario. Sorrel se encontraba en la puerta, desabrochándose con elegancia su capa nevada y entregándosela al asistente, quien temblaba ligeramente detrás de él. Vestía un elegante traje de caza oscuro, y una espada larga con el escudo de la familia Remont colgaba de su cintura. Ackerman finalmente levantó la vista. Un brillo intenso brilló en sus profundos ojos marrones, como si estuviera evaluando a un perro de caza que se atrevía a invadir el territorio de un león. Pocas personas pueden mantenerse tan íntegras bajo mi presión. Ackerman dejó la copa de cristal que sostenía en la mano, con un sonido nítido. ¿Del regimiento de los caballeros reales? Tercera Legión, es comandante adjunto. Sorrel asintió levemente y realizó un impecable saludo militar. Tuve el honor de presenciar una vez la actuación del general en el campo de entrenamiento. Eso fue hace 10 años. Ackerman se recostó en su silla, con una postura lánguida. Siéntese. Ya que conoce las reglas, no lo expulsaré. ¿Qué pretende Su Alteza que haga mi 17ª Legión al enviarlo aquí? No se trata de lo que él quiere que hagas, sino de lo que no quiere que hagas. Sorrel ignoró las formalidades, se dirigió directamente a Ackerman y se sentó. No probó el vino que le ofreció el camarero, sino que miró directamente a los ojos del comandante. General, usted es la espada afilada del imperio. Pero ahora, esa espada está clavada en este suelo helado. ¿Qué puede hacer además de asustar a algunos bárbaros? ¿Oxidarse? Ten cuidado con lo que dices. Ackerman entrecerró los ojos, y el aire en la oficina se volvió pesado al instante. Estoy custodiando las puertas de la nación para el imperio. Guardar las puertas de la nación es un honor, pero ser simplemente un guardián no se alinea con la ambición de la familia Grell. A pesar de la abrumadora presión, Sorrel mantuvo un tono firme, lo comprobé. Su hijo mayor murió en el campo de batalla, era un héroe. Pero tu segundo hijo, tiene una gran perspicacia para los negocios. Incluso opera en secreto 2 rutas de contrabando hacia la Federación Esmeralda. No solo no lo culpaste, sino que también enviaste en secreto a tu guardia personal para proteger esos convoys. La intención asesina de Ackerman disminuyó ligeramente, reemplazada por una sonrisa juguetona. ¿Qué? ¿Su segunda Alteza necesita gestionar incluso este pequeño negocio? No, Su Alteza lo considera un desperdicio. Sorrel se inclinó hacia adelante. ¿El hijo de un comandante de la Legión recurriendo al contrabando? Eso es indigno de él. Debería estar sentado en una mansión del sur, tomando el té de la tarde con el ministro de Finanzas, discutiendo las cuotas comerciales de toda una provincia. Ackerman permaneció en silencio. Hizo girar suavemente el anillo de rubí que llevaba en el pulgar. No tenía problemas económicos. Después de ser comandante de la Legión durante más de una década, sus ganancias eran considerables. Pero lo que le faltaba era una base sólida, una entrada al círculo íntimo del imperio. A los ojos de aquellos grandes nobles cuyos linajes se remontaban a siglos atrás, Ackerman no era más que un guardia altamente capacitado. Continúe, dijo Ackerman, pronunciando una sola palabra. Sorrel sacó un documento sellado con cera del interior de su chaqueta y lo empujó a un lado. Las condiciones ofrecidas por el segundo príncipe incluyen la bodega más grande del valle del río Valencia, además del título de vizconde. La voz de Sorrel era seductora. Esto no es una donación de dinero, sino una forma de compartir el poder. Su hijo entrará formalmente en el círculo social de la nobleza sureña como socio. Ackerman recogió el documento y sintió la densa textura del pergamino con las yemas de los dedos. Este único documento significaba que la familia Grell dejaría de ser meros guerreros del territorio del norte y se convertiría en verdaderos magnates regionales. Sus descendientes borrarían por completo el hedor de los trepadores sociales. ¿Y el precio? Ackerman cerró el documento con la mirada fija en él. El segundo príncipe no me parece un hombre caritativo. De sencillo, dijo Sorrel abriendo los brazos. Cuando la bandera del territorio del norte aparezca en el pasillo, esperamos que la 17ª Legión tenga una visión más clara. Y si en ciertos momentos críticos en el futuro algo cambia en la capital imperial, esperamos que el general recuerde esta amistad y mantenga un noble silencio. Ackerman miró fijamente a Sorrel un buen rato y, de repente, estalló en carcajadas. El sonido hizo temblar los libros de los estantes. Un silencio noble, una bella expresión. Ackerman se levantó, caminó hacia la bodega, recuperó personalmente una botella de un vino tinto sureño muy valorado y le sirvió una copa a Sorrel. Este maldito lugar es demasiado frío, incluso yo estoy empezando a cansarme. Ackerman acercó su copa de vino a Sorrel y levantó su propia copa de cristal. Mi espada pertenece al imperio, pero mi familia me pertenece. Sorrel levantó su taza y los dos vasos chocaron suavemente en el aire, cerrado, General Grell. Media hora después. La pesada puerta de hierro de la fortaleza se alzó lentamente. El carruaje de Sorrel emergió de la inmensa sombra del fuerte de roca gris. El viento y la nieve todavía eran fuertes, pero el interior del vagón estaba tan cálido como en primavera. Señor, tratar con Ackerman fue más difícil de lo que esperaba, susurró el empleado a su lado, apretando las manos, empapadas de sudor frío. Justo en la oficina, me sentí como si me estuviera observando una bestia feroz, lista para ser despedazada en cualquier momento. Está claro que es una bestia. Quien pueda ostentar con firmeza el puesto de comandante de la 17ª Legión no puede ser una persona común y corriente.
Sorrel se reclinó sobre el cojín y soltó la empuñadura de la espada que sujetaba con fuerza. Una fina capa de sudor también cubría su palma. El enfrentamiento que acababa de tener lugar no solo había sido una batalla verbal, sino también mental. Es arrogante porque es capaz. Está insatisfecho porque ha llegado a su límite. Sorrel miró el paisaje nevado que pasaba velozmente por la ventana y comentó con ligereza. No le falta dinero, lo que le falta es la escalera para ascender socialmente. Nosotros le dimos la escalera, y este león, temporalmente, guardará sus garras. Entonces, ¿deberíamos regresar a la capital imperial ahora? No. La mirada de Sorrel se volvió hacia el norte, como si intentara atravesar la ventisca y ver a través de la vasta extensión blanca que se extendía más allá de ella. Ackerman es solo un león que custodia la puerta, aliméntalo y dormirá. Pero me interesa más la persona que está detrás de esa puerta. ¿El territorio de la marea roja?, preguntó el asistente vacilante. Sorrel soltó una risa fría. Poder controlar todo el territorio del norte en circunstancias tan desesperadas, y aún así hacer que alguien como Ackerman se sienta cauteloso. Una persona así es un lunático o un monstruo mucho más aterrador que Ackerman. Las ruedas del carruaje cavaron un profundo surco en la nieve, avanzando no hacia el sur, sino resueltamente hacia las profundidades del viento y la nieve del norte. Vamos. Busquemos a Luis Calvino y veamos cuáles son sus ambiciones. Fin del video.